Buenas noches, hermanos, amigos. Es un placer saludarles. Es un placer poder en esta noche abrir la Santa Biblia y compartir la palabra del Señor. En estos días que hemos estado en nuestros hogares la mayoría de tiempo, en estos días que estamos con la familia, en estos días que estamos concentrados en la palabra del Señor y en otras cosas que tal vez no habíamos estado haciendo en nuestra familia, en nuestros hogares. Queremos disfrutar en este momento de la palabra del Señor. En esta ocasión me gustaría compartir con todos ustedes unos pensamientos en la palabra del Señor. Y estaba apreciando en estos días, ya que estamos en nuestros hogares, estamos en nuestras casas, estaba apreciando el ministerio del Señor Jesucristo, visitando los hogares, visitando las casas y aprendiendo de la actitud, de la bendición que el Señor traía cada vez que Él llegaba a una de estas casas. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 10 o 11 casas, hogares donde el Señor Jesús llegó en su ministerio público. Y en esas casas donde Él llegó sucedieron cosas preciosas, cosas maravillosas, de las cuales vamos a estar pensando en esta noche. Entonces, qué bueno es cuando el Señor es nuestro huésped. Qué bueno es cuando el Señor visita nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, nuestros matrimonios. Y en estos mensajes que vamos a estar dando, porque es difícil cubrirlos, todas estas visitas que el Señor hizo a estas casas en una sola vez, vamos a estar aprendiendo del Señor y su comportamiento. Nos damos cuenta que el Señor nunca rechazó a nadie. Él no hace acepción de personas. El Señor Jesucristo estuvo comiendo con los pecadores. El Señor Jesucristo estuvo sanando enfermos en estas casas. El Señor estuvo hablando con los despreciados en estos hogares. Él amó a los rechazados. Él hizo muchos milagros y sobre todo el Señor nos enseñó y nos enseña cómo amar a nuestro prójimo. Entonces, en este estudio que vamos a tener, vamos a visitar juntamente con el Señor estas casas que Él frecuentó mientras estuvo aquí en la tierra teniendo su ministerio público. ¿Cuál fue su actitud en cada una de estas visitas que Él hizo a estos hogares? Vamos a comenzar con la primera, que la encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. El Evangelio de Juan y el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora, llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabía, los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino
Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a tener una palabra de oración para seguir compartiendo la palabra. Nuestro Padre, en esta tarde y noche te damos gracias que podemos abrir tu palabra y que tenemos tu Espíritu Santo para que Él sea quien nos enseñe, para que Él sea quien nos haga entender tu palabra. Señor, bendice a todos los que están escuchando este mensaje en esta hora. Pedimos tu bendición en todo momento. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ¿dónde está el Señor en este pasaje que hemos leído? Pues la Biblia nos dice que estaban en Caná de Galilea, y que estaban lógicamente en una casa donde había una fiesta, había una boda. Qué hermosas son las bodas. Y en esta boda, entonces el Señor fue invitado. Dice el verso 2, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Primer hogar, primer casa donde el Señor visita, una boda en Caná de Galilea. Es el principio de este matrimonio. Imagínense, qué gozo, qué alegría. Y cuando estamos pensando aquí de vino, no estamos hablando de guaro, de cerveza, de emborracharse. Estamos hablando del jugo, estamos hablando del fruto de la vid, de esta bebida especial. Entonces, allí encontramos al Señor Jesucristo invitado a esta casa, invitado a este hogar. Estos recién casados están ahora teniendo el privilegio de que el Señor está en su casa, está visitándoles. Ellos nunca pensaron que al principio de su matrimonio se iba a dar esta situación, se iba a dar este problema, esta circunstancia un poco vergonzosa para ellos. Esta circunstancia donde probablemente en secreto ellos iban a acusarse, te dije, iban a tratar de culparse el uno al otro, pero vemos que el Señor, la solución estaba allí en ese hogar. ¿Qué estaba pasando en esta casa? Se terminó el vino, se acabó el vino. Y nosotros sabemos que el vino en la Escritura, en su mayoría de veces, es un símbolo de gozo, es un símbolo de alegría. Entonces podemos pensar esta expresión que dice el verso 3, y faltando el vino, y faltando el gozo, y faltando la alegría. Vemos entonces que se acabó el gozo. ¿Qué dificultad estaba a punto de comenzar en ese matrimonio, en ese hogar? Con toda la casa llena de invitados, con todos los parientes, ahí estaban. Y ahora, ¿qué hacer? Se ha acabado el vino. El vino era algo que tenía que estar allí, era algo indispensable. Y entonces, lo que podemos ver desde este punto de vista es que había un problema. Se acabó el vino. Probablemente los que estaban encargados de esto, sus caras se pusieron largas, su corazón empezó a preocuparse, ya sus pensamientos se cruzaron. ¿Qué vamos a hacer? Esto y lo otro. Qué difícil es cuando uno pierde el gozo, cuando uno pierde la alegría. Miren, hermanos y amigos, el gozo muchas veces se pierde en el matrimonio. Y qué triste es cuando un matrimonio ha perdido el gozo, ha perdido ese primer amor, cuando eran novios, cuando estaban a punto de iniciar una relación ya formal, que todo era alegría, todo era color de rosas. Pero qué difícil es cuando ya vienen las dificultades,
cuando ya vienen los problemas, cuando ya realmente nos quitamos la máscara y vemos cómo somos realmente, cuando ya tenemos ya más intimidad con la persona. Entonces hay situaciones, todos los matrimonios, de una u otra manera tenemos esas dificultades, esas desavenencias en la vida. Pero encontramos ahí este caso, se acaba el vino. Y decía que muchas veces en muchos matrimonios el vino se ha acabado. Qué triste es ver matrimonios donde una parte ya no siente la satisfacción, ya no siente el gozo, ya no siente la atracción, ya no siente el placer, ya no siente el ambiente tan especial que había antes. Esta noche yo quiero animarle en el nombre del Señor que examine, que explore su matrimonio, que explore su vida. Muchas veces el matrimonio están conviviendo juntos en la casa, pero no están teniendo esa relación tan estrecha, tan íntima. Hay matrimonios que ya no se comunican, ya se mandan un mensaje nada más, tal vez por WhatsApp. Hay matrimonios que ya no se hablan durante muchos días de la semana. Qué triste, se ha acabado el gozo, se ha acabado la alegría. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su relación con su esposa, con su esposo? ¿Cómo está su relación en su casa, en su familia? No hay cosa más preciosa. Tener una buena relación y comunión con nuestro Padre Celestial, pero también tener una buena relación, comunión con nuestras esposas y viceversa. Tener un ambiente familiar, tener un ambiente divino en nuestra casa. Pero ahí estaba el Señor. Qué bueno es que cuando invitamos al Señor a nuestras vidas, cuando le damos al Señor el control de nuestro matrimonio, de nuestra relación, el Señor se va a encargar cuando se lo permitamos para que Él sea quien nos ayude en esos momentos cuando se presenten esas dificultades. Pero también el gozo se termina muchas veces en nuestra relación con Cristo. En nuestra relación con Cristo. ¿Cuántas personas han perdido ese primer amor para esa relación con el Señor? Y ahora esa relación es insípida. Ahora es una relación rutinaria. Ya no hay ese amor, ese deseo, ese fervor, ese temor por el Señor. El gozo se termina muchas veces en nuestra relación con Cristo. Y eso sucede cuando no estamos satisfechos. La Biblia dice que en Él, en Cristo, nosotros estamos completos, hermanos. En Él lo tenemos todo. El gozo se termina también en la relación con Cristo. Se termina muchas veces también el gozo en nuestro ministerio. Ya no estamos sirviendo al Señor con aquel gozo, con aquel fuego espiritual. Ahora estamos haciendo muchas veces las cosas porque nadie las hace. Pero un día en el tribunal de Cristo el Señor va a evaluar la motivación con que le servimos. Va a evaluar allí en ese lugar donde serán pasadas todas nuestras obras como cristianos, la actitud con que nosotros hicimos el ministerio para el Señor. A todo siervo de Dios, a todo creyente de Dios, le llegan esos momentos cuando puede incurrir en entrar en desánimo en la vida. Cuando puede entrar, ¿verdad?, en situaciones que ha perdido el enfoque de servir, de tener prioridades en su vida. ¿Cómo está nuestro gozo en el Señor? Mire, las herencias que el Señor nos ha dejado es la paz y el gozo. A aquellos discípulos apóstoles les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es cierto que tendremos aflicciones en este mundo, pero el Señor dice: confiad, yo he vencido.
Y el gozo, aparte de ser uno de los frutos del Espíritu Santo que debemos nosotros mostrar en este mundo, es esa herencia que el Señor nos ha dejado. El gozo, que es un gozo interno. Yo ya no necesito cerveza, yo ya no necesito estar en situaciones que me provocan un poco de gozo, un gozo instantáneo, porque yo tengo a Cristo y Él es el gozo en el interior de mi vida. Es un gozo que está allí dentro de nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que se nos presentan en la vida. Hermano, ¿cómo está su casa? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? Deberíamos examinarnos. ¿Qué es lo que nos provoca gozo? ¿Qué es lo que nos hace felices? Y yo le pregunto a usted, ¿usted es feliz, hermano? ¿Usted tiene gozo? ¿Tiene paz? En alguna ocasión yo, mientras estaba predicando en una escuela normal para maestros, habían como unos 200 jóvenes ahí, y yo les pregunté a estos jóvenes, ¿ustedes son felices? Y la mayoría respondieron así, ¿verdad? Con su cabeza que sí eran felices. Y yo les pregunté, ¿y cuál es la causa de esa felicidad? Porque ahí radica. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Por qué muchas veces nosotros no estamos contentos? ¿Por qué no estamos gozosos siempre? Mire, yo le decía a estos muchachos, si el gozo que ustedes tienen está basado en una relación, está basado en un estudio en la universidad, está basado en una cuenta en el banco, está basado en tener un carro, en tener una casa, en tener una bonita novia, en tener esto, en tener lo otro, déjeme decirle que ese gozo pronto terminará. Ese es un gozo temporal. Eso es tener un gozo encima de arenas movedizas. Pero el Señor estaba ahí en ese hogar, llena la casa, hay el problema, se acaba el vino, pero allí estaba el Señor para devolver el gozo, para devolver la tranquilidad, para devolverle la paz a aquellos que ya la habían perdido. Entonces dice el Señor, verso 6, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se lo llevaron. Allí se operó el milagro. Allí obró el Señor. Allí entró el Señor en escena. Por cierto, este fue su primer milagro en su ministerio público. Ahí se manifestó el Señor, su gloria, su poder, transformando aquella agua común, la transformó en algo delicioso, algo transformado, vino, pero no cualquier vino, lo mejor. ¿No es eso lo que pasó en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de aquellos que hemos creído en Cristo? Éramos personas comunes, pecadores, estábamos tirados y estábamos creyendo que éramos felices. Estábamos pensando que íbamos a vivir para siempre, pero estábamos sin Dios, sin esperanza. Pero el Señor llegó, entró en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando se lo permitimos. Y Él nos ha transformado y nos sigue transformando. Y por eso, ahora, nuestro gozo está basado en la persona de Cristo. En Él estamos completos. ¿Qué maravilla lo que el Señor hizo en esta casa? Yo me imagino después de recibir este milagro, este matrimonio, agradecidos con el Señor, contentos. Les había solucionado un problema de magnitudes grandes
Y así es, hermano. Quiero animar a los matrimonios en esta noche. Cualquiera que sea la situación, si se ha acabado el gozo, si se ha acabado esa paz, si se ha acabado esa alegría, ese amor, quiero animarles a humillarse delante del Señor, a reconocer sus defectos, a reconocer sus faltas y entregarse completamente al Señor y encontrar el gozo que solo el Señor lo puede hacer. Vemos entonces que precioso en este hogar donde está comenzando un matrimonio, donde hay mucha gente y algo maravilloso que el Señor hizo allí. Una casa más donde el Señor llegó. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, y vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Es interesante, entonces aquí vamos a aprender un segundo hogar donde el Señor Jesucristo está entrando. Pero es notorio el ministerio, la vida del Señor Jesucristo. Y aquí lo que podemos ver es un día completamente cargado de trabajo espiritual. Un día donde el Señor estuvo con muchas personas. Después de que el Señor había estado allá en el monte, después el Señor sanó a muchos que tenían demonios y luego Él llega a la sinagoga. Es de pensar que el Señor estaba cansado físicamente. Pero es aquí donde pensamos que el Señor siempre tenía tiempo cuando era requerido. Siempre tenía tiempo para atender a los necesitados. Mire, él llega a la sinagoga, probablemente, como decía, muy cansado. Y ahora yo creo que lo que él quería era descansar un poco. Pero ahora llega a una casa. Llega a la casa, dice el verso 38 que leímos, de Simón. Entró en casa de Simón. No en otra casa, en la casa de Simón. Y este Simón es el apóstol Pedro. Y está entrando en esta casa. ¿Y qué se encontró ahí el Señor? ¿Qué fue lo que encontró el Señor en la casa que vimos anteriormente, en el hogar? Se encontró un hogar donde se había perdido el gozo, donde se había perdido la alegría. Pero ahora está entrando en una casa, ¿y qué es lo que el Señor encuentra allí? Enfermedad. ¿Verdad que esto es bastante común entre nosotros? En los hogares hay discusiones, hay problemas, se pierde la paz, se pierde el gozo, pero también abunda esto, enfermedades. Y creo que si nos tocara levantar la mano y decir: yo no tengo un aguijón en mi carne, yo no tengo un achaque, yo no tengo un dolor, seríamos mentirosos. Todos tenemos enfermedades de una o de otra manera, y unos más peor que otros. Entonces el Señor está llegando a una casa que hay enfermedad. ¿Y qué es lo primero que encontramos aquí? Nos damos cuenta, hermanos, que Jesús conoce nuestra familia y conoce
nuestras dificultades. El Señor ya conocía, ya sabía de antemano lo que estaba pasando en este hogar. Y el primero en saber de mis problemas, de mis necesidades, el primero en saber de mis luchas, de mis dolores, es el Señor Jesucristo. Lo triste es que muchas veces al primero que buscamos nosotros no es al Señor. Al primero que acudimos no es al Señor. Lo dejamos por último. Ya cuando estamos con la soga al cuello, vamos al Señor. Señor, ayúdame, socórreme. Pero lo que notamos aquí es que el Señor conoce tu familia. Explícitamente, dice aquí claramente el verso 38, entró en casa de Simón. Si dijera en este texto, el Señor en esta noche entró en la casa del hermano Israel, ¿qué va a encontrar? Bueno, va a encontrar a mi suegra que está enferma, está postrada en una cama. Va a encontrar a mi esposa que es hipertensa, que está padeciendo de algunos dolores. Va a encontrar a mi pequeña hija que padece de muchos reflujos gástricos. Va a encontrar a este hombre que está aquí. Mejor no les digo algunas cosas que tengo. Si el Señor entra en tu casa, sin duda va a encontrar personas enfermas. Pero saben, de todas estas personas que yo les mencioné en mi casa, ellos han encontrado la cura en Cristo. No para las enfermedades físicas, sino para la enfermedad de su alma, el pecado. El Señor me perdonó. El Señor perdonó la vida de mi esposa. El Señor perdonó la vida, los pecados de mi suegra. Mi hija ha aceptado a Cristo como su Salvador. Y yo sé que en su casa es probable hay enfermos físicamente, pero el Señor quiere ir más allá de una enfermedad física, quiere ir a la enfermedad espiritual, y esa es su prioridad. Aunque vamos a aprender que también en esta casa de Simón, Él obró un milagro. Bueno, dice, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Una gran fiebre. Entonces, este texto completo, gran fiebre, se traduce siendo sujetada por una fiebre grande. Y ese término grande indica abundante, enorme, fuerte, mucha. El Espíritu Santo no dice una fiebrecita, una gran fiebre. ¿Y cuál es? Si le ponemos el termómetro a una gran fiebre, estaríamos hablando de unos 42 grados centígrados. Cuando uno ya se está quemando por dentro. Creo que cuando estamos hablando de que uno tiene una fiebre, eso solo es la consecuencia de algo, que hay un problema más adentro. Probablemente esta señora había algo adentro que tenía un problema más grande que una fiebre. La fiebre era el resultado de otro problema. Lo que quiero decir es que probablemente tenía una enfermedad más grande adentro. O sea, a veces leemos la Escritura, una calentura, y que al Señor no le cuesta sanar una calentura. Pero, ¿por qué vino esta fiebre? ¿Por qué tenía una calentura? ¿No es cierto que la calentura viene a una reacción de una gran infección? Y en estos tiempos, leyendo algunos allí datos, era muy común viviendo a la orilla del lago la tifoidea, la fiebre de la malaria. Todo esto probablemente estaba en el cuerpo de esta mujer. Y es interesante lo que dice el verso. Le rogaron por ella. Le rogaron por ella. Es interesante, Jesús, hermanos, demanda nuestro ruego a favor de nuestra familia.
Miren, estos días nosotros hemos estado orando mucho. Y no sería malo hacer una lista, hacer ruegos al Señor por nuestra familia. Yo no sé quiénes allí estaban rogándole al Señor. No sé si era el mismo Pedro o los discípulos, porque ellos siempre andaban con él. Pero la cosa es que le rogaron al Señor por ella. Le dijeron probablemente: Señor, mira, está enferma, es la suegra de Simón. Tú puedes obrar un milagro en ella. Pero este punto es muy bonito. Le rogaron al Señor por ella. Debemos rogar por nuestros familiares, empezando un ruego por la salvación de sus almas. Tenemos parientes, tenemos madres, tenemos hermanos, tenemos tíos, tenemos sobrinos. Y en su mayoría se están perdiendo, se están yendo a la eternidad sin Cristo, al infierno. Y debemos comenzar nosotros por este punto, rogarle. Esto es algo más que pedir, es un ruego al Señor, rogándole al Señor. ¿Para qué? Para que sane su alma, para que estas personas entiendan, para que haya una voz ahí, que un predicador, un mensaje que llegue a sus oídos y ellos se conviertan a Cristo, rogándole y lógicamente rogando también por la salud, rogando por el bienestar en todo lo que implica vivir en este mundo. Vemos entonces también en esto de que le rogaron por ella, las buenas relaciones que había en la familia. Había una buena relación en esta familia. No sé si esta señora vivía en esa casa o estaba visitando esa casa, pero qué bendición recibió cuando el Señor entró en ese hogar, el hogar de Simón Pedro. ¿Qué dice el verso entonces? El verso 39, mire: e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. ¡Qué cuadro más hermoso! El Señor inclinándose, o sea, bajando su cabeza, acercándose al enfermo para tocarla, porque en otra parte dice que el Señor puso su mano, la tocó, se inclinó, la tocó y reprendió a la fiebre. Salga de este cuerpo, se lo ordeno. Qué cuadro más hermoso. El Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el libro de Filipenses nos narra ese descenso del Señor, esa humillación del Señor, haciéndose hombre, haciéndose siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro Salvador. Y aquí lo miramos inclinándose ante alguien que lo necesitaba y le sanó. Y mire lo que ahora pasa con ella. Esta mujer se levantó, fue restaurada su salud. Ahora, esta fiebre la tenía en cama, pero ahora el Señor le ha levantado y ahora esta mujer dice que le servía, no solamente al Señor, sino a muchos. Esta situación le imposibilitaba servir. Pero lo que vemos aquí, la actitud de esta mujer es una actitud de agradecimiento. Nosotros no podemos pagarle al Señor con nuestro servicio por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero una manera de agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros es servirle. Es dedicar nuestra vida para Él. Y esta señora, cuando fue sanada, fue levantada de esta cama, al instante les servía. Y el pasaje no termina allí. El día no ha terminado para el Señor. Mire, dice el verso 40, al ponerse el sol, yo entiendo que eso es ya de noche. Ya entró la oscuridad. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades
los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces, nos damos cuenta que en esa casa sanó a una mujer, pero esa casa también sirvió para que otros vinieran. Y como decía hace poco, no importa la hora, el Señor estaba atendiendo a este montón de personas, aunque ya era la hora de la cena, o probablemente más tarde, ya era de noche, ya era hora de ir a descansar, pero allí estaba aquella cantidad de personas viniendo al Señor para que Él los sanara. Y dice el verso, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Qué hermoso es nuestro amado Salvador, que Él no hace acepción de personas, que Él nunca está demasiado ocupado como para no recibirnos, que no tenemos que hacer una cita previo para entrar a su presencia. Él está allí. ¿Cuál es el punto o la enseñanza de esta visita del Señor? Encontró enfermedad. Y lógicamente la enfermedad nos entristece, nos aflige. No hay cosa más triste que ver a un pariente enfermo, verlo sufrir el dolor, el lamento en muchos. Pero el Señor estaba allí, encontró esta situación, encontró esta enfermedad y en esta casa obró este milagro. No sé, la Biblia no nos dice si esta mujer era creyente, pero lo que sí sé es que después que el Señor le sanó, ella le servía. Y puedo ver allí una actitud de creyente. No sé si se convirtió en ese momento o antes, pero lo que notamos fue gran bendición que llegó a la casa de Simón Pedro porque el Señor estaba visitándole. De tal manera entonces que podemos animarnos en esta noche. Hemos visto 2 visitas que el Señor hizo a estos hogares. En uno encontró un problema, se había perdido el gozo en un matrimonio, pero el Señor trajo ese gozo. El Señor hizo una transformación ahí, solucionó este problema. Pero ahora encontramos en otra casa que él estaba visitando enfermedad. Y el Señor también trajo una solución. Es que Él no solamente mira los problemas, sino que Él está dispuesto a solucionarlos. Entonces, hermanos, animémonos en estos pensamientos. Ahora que estamos en nuestros hogares, el Señor está allí. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es ignorante de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Él no es ignorante de todas nuestras necesidades. Él conoce y sabe cada necesidad que nosotros tenemos. Así que ánimo en el Señor, siempre abriéndole las puertas a Él en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a ustedes. Amén.